que yo voy a empezar por el principio, como a mí siempre me gusta hacer. Ahí me gusta mucho pensar en las palabras y en lo que significan las palabras. Y entonces vamos a ver lo que significa la palabra familia. Y el origen de la palabra familia, del latín, textualmente, es un grupo de siervos y de esclavos que son patrimonio del jefe de la gens. De la gens, podríamos decir, de la tribu, de la familia, no sé cómo decirlo, pero prácticamente sería de la tribu, de los que llevan un apellido. Pero fíjese, grupos de siervos y de esclavos. Ligado a la palabra familia está la palabra famulus y está la palabra fame, que es hambre, que es comer. Al final diríamos, ¿qué es una familia? Es aquel conjunto de personas que se alimenta en una misma casa. Con lo cual, desde su origen, desde el origen etimológico de la palabra, la familia ya no es solo la familia nuclear, padre, madre e hijos, sino que es algo mucho más. Los romanos y los griegos están hablando de la familia como patrimonio. Pater, patrimonio, lo que se hereda, y lo que se hereda son la sangre, los genes, pero también es la tierra en la que está uno, las personas que están comprometidas con ese apellido, con esa tribu, con esa gente. Bueno, esclavos o siervos es lo de menos, porque es un lenguaje de aquella época, pero sí quiere decir que la familia es algo más que ese núcleo pequeño. Es decir, que la familia tiene mucho que ver con la sociedad. La familia tiene mucho que ver con lo que después desarrollaremos en la sociedad. La familia a lo largo de la historia ha tenido grandísimos fans, ha gozado de muy buena reputación a lo largo de la historia. Vamos a citar a Sófocles, que dice que el que es bueno en familia es también un buen ciudadano. O a Confucio, que dice así: una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas 4 columnas: padre valiente, madre prudente, hijo obediente, hermano complaciente. Pero no crean ustedes que la familia siempre ha sido tan bien reputada. También ha tenido muchos enemigos. El propio Sócrates, en el libro quinto del banquete de Platón, es muy enemigo de la familia con respecto a la sociedad. Dice que una ciudad justa es aquella en la que los ciudadanos no tienen lazos familiares. Vivimos en una sociedad que en gran manera está hablando de aquella república de Platón y de Sócrates, en la cual miramos con lupa los rasgos familiares a la hora de organizar, de administrar o de hacer política, el famoso nepotismo. Vivimos en Castilla y León, donde es muy difícil que en un pueblo de 50 habitantes la obra principal del pueblo no la haga el primo o el hermano del alcalde, que lleva su mismo apellido, y tiene que dejar de hacer esa obra porque es hermano del alcalde. Es decir, el vínculo familiar y la sociedad han estado siempre en un tira y afloja, en un estado pues que la familia era el núcleo, que luego no lo era, que es bueno que las familias ocupen el voto familiar, que sean las familias las que deciden, que es malo que en la sociedad ocupen las familias cargos importantes. Bueno, el paradigma, digamos, o la broma general o el sarcasmo o la caricatura de esto es esa obra de Aldous Huxley, que ustedes conocerán perfectamente, Un mundo feliz, que por supuesto está criticándolo, pero dice que para ser feliz no se puede pronunciar en aquel reino la palabra madre. Es decir, lo primero que tienen que hacer las personas es entregar sus hijos a la sociedad, que la sociedad los eduque y que se eviten todos los posibles vicios de la vinculación de la sangre que tiene en la sociedad. Bueno, pongo este preámbulo, este marco, para ver que no siempre la familia ha sido reconocida como núcleo de la sociedad. Sin embargo, no es así mi opinión. O sea, mi opinión es que la familia es no solo la base de la sociedad, sino también la base de la personalidad del individuo. Y lo voy a centrar en cuatro partes que yo creo que es en lo que contribuye nuestra familia. Primero, en la identidad personal de cada uno. Bueno, los sociólogos y los psicólogos no se ponen de acuerdo en qué parte de lo que somos por nuestra familia, en qué parte lo somos por la educación que hemos recibido y en qué parte lo somos por nosotros mismos. Ahora también hay una moda de los genetistas a decir que hijo de padre alcohólico, hijo de padre obeso, hijo de padre
enfermo del riñón, enfermo del riñón. Es decir, hay una moda de vincular exclusivamente a la genética toda nuestra personalidad por encima de la educación que recibimos. Pero no hay que olvidar que una parte de la educación nos la dan nuestros padres y otra parte muy importante la recibimos en el sistema educativo. ¿Dónde está esa parte de nuestra de nuestra personalidad que nos la da el sistema educativo y qué parte nos da nuestros padres? Bueno, todo esto está por ver. Pero sin ninguna duda, la parte genética, la parte familiar, tiene un porcentaje, no vamos a ponerle un número, pero tiene un porcentaje altísimo que determina nuestra identidad personal. Es decir, en la vida somos lo que queremos ser, pero nunca podemos dejar de ser lo que somos por nuestra familia. También en esta dialéctica se mueve el hombre. Siempre quiere dejar de ser su familia, siempre quiere regresar a su familia. Esta es la historia de todos los que estamos aquí. Querernos marchar de nuestra familia, renunciar a ella, volver eternamente a nuestra familia porque es nuestra seña de identidad. Por lo tanto, aunque solo sea en esa parte de necesidad de volver, nuestra identidad, la familia pesa con un porcentaje, que no vamos a poner un número, con un porcentaje importante. Segundo y principal, la familia incide en la base de nuestros hábitos y de nuestras costumbres. Parece que es poca cosa los hábitos y las costumbres, pero al final nos ponemos muy pomposamente a hablar de organización territorial, de administración del Estado, de sociedades, de leyes, de la forma que tenemos de organizarnos. Y al final, si nos damos cuenta, los parlamentos, la política, las leyes, las votaciones, todo está orientado a una sola cosa: regular nuestros hábitos y costumbres, regularlos. Eso que aprendemos a hacer en la familia de un modo natural, darle carta de ley, pero donde aprendemos a comportarnos de una manera, que algo está bien hecho o está mal hecho, a que se debe hacer esto o no, hacer lo contrario, la primera escuela de estas costumbres que después van a formar nada menos que el rango de nuestra civilización y de nuestra cultura, ese primer hábito o costumbre, levantarte, comer, asearte, afeitarte, salir a la calle, trabajar, todos estos hábitos donde primero se aprenden es en la familia, después ya vendrá el Estado y los regulará. Pero sin esa base familiar sería imposible esa regulación. Tercero y principal, nuestro pensamiento y nuestros valores, y es de lo que estamos hablando un poco aquí. Decía Rousseau que un buen padre vale por 100 maestros. Yo no puedo estar más de acuerdo con esta definición. También venimos de una contradicción en un sistema, vamos a llamarle también, por entendernos, porque hay tantos nombres. En Europa tendremos que, es una convención decir que vivimos en un Estado socialdemócrata, digamos, un Estado en el que hay una libertad individual, pero también hay un Estado que por una parte vela por el individuo, por otra parte también lo controla a través de unas leyes. Bien, una forma de controlar a este individuo ha sido mediante la educación. Y la educación también ha vivido, y los que llevamos unos años, y sobre todo, bueno, los que tengamos más de 30 años, desde luego hemos vivido muchos planes de educación y muchos momentos diferentes en los que los padres han estado absolutamente apartados del sistema de educación o en el que los padres han estado absolutamente integrados y en algunos casos por encima del sistema de educación. Otra controversia absoluta: ¿quién nos educa? ¿Los valores que tenemos en la familia o los valores que nos enseña el Estado a través de unas leyes de educación? Y puestas estas leyes y este sistema de educación, ¿hasta qué punto también los padres inciden o no inciden en la educación de sus hijos, los padres en la escuela? Bien, yo pienso que la mayoría de los valores proceden de la familia. Es decir, la educación nos da unos instrumentos que después podremos desarrollar muy bien, pero los valores que tenemos, y si lo pensamos íntimamente, lo que más hemos aprendido nuestros valores no nos lo han enseñado en la escuela, nos lo han enseñado en la familia. Y después la escuela sí nos ha dado a todos un cierto nivel, una cierta igualdad, una cierta oportunidad, pero después de esa base familiar que ha venido, con la que los padres entregan a sus hijos a la sociedad, ya entregan a esos hijos conformados, como, digamos, con una serie de claves. Y luego la educación hace con ellos lo que puede hacer. Pero se les entrega un material, por decirlo malamente,
que ya está conformado en la familia. Cuarta virtud o defecto, como lo queramos ver, de la familia, las relaciones sociales, es decir, cómo nos manifestamos con los demás. Lo que llamamos nuestro carácter, o ahora se llaman nuestras habilidades sociales, ¿no? Nuestros defectos y nuestras virtudes. Como decía el comienzo de Ana Karenina de Tolstoy, todas las familias dichosas se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. Es decir, el ser tímido o abierto, el comunicarte con los demás o no comunicarte, el ser expansivo, el ser social, el ser huraño o no serlo. Todas estas habilidades sociales, evidentemente la escuela nos enseña a desarrollarlas, no cabe duda, pero donde las aprendemos es en la familia. Y estamos hartos de ver familias que están cortadas exactamente por el mismo patrón. Las familias de los que son de esta manera, los que son de otra manera. Es decir, la familia es nuestra primera escuela social. Nos tenemos que aprender a relacionar con nuestros padres y con nuestros hermanos, a ser más o menos corteses, a mostrarnos de una manera o de otra, que luego en la sociedad nos va a servir. Vamos a ver, en una casa se dicen palabrotas o no se dicen. Si en casa se dicen, ya te puedo poner en la escuela lo que te dé la gana, que tú terminarás diciéndolo. Si en tu casa no se dicen, y se es cortés con las personas, y se cede el paso, y se mira si antes de empezar a comer, si el otro ha empezado a comer, ya te pueden enseñar a comer en la escuela. Que cuando salgas de la escuela te comerás lo del plato de al lado, si es lo que has visto en tu casa. Es decir, la habilidad social, su centro, está por supuesto también en la familia. Llegados a este punto de ver lo que es la familia, vamos a centrar un poco, o vamos a hablar un poco del tema fundamental de la conferencia de hoy, que es la fragilidad de la familia, la pérdida que yo llamo de la familia, y luego la recuperación de alguna manera durante la crisis. Bueno, que la familia haya sufrido estos ataques y que la sociedad haya evolucionado de esta manera, ha llegado a que la familia, que era un bien reconocido por todo el mundo, haya tenido que aparecer en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un bien a proteger. Leo el artículo 16. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Cuando se hace una ley, los gitanos dicen, al revés te lo digo para que me entiendas. Las leyes son igual. Las leyes, cuando una ley dice algo, es porque expresa algo que se está haciendo lo contrario. Es decir, si necesitamos una ley que proteja a la familia, es porque realmente la familia no está protegida. Si no, es imposible que los derechos humanos se pueden fijar en la libertad de expresión, en la libertad individual, en el derecho de asociación, en tantas cosas que nos enseñan los derechos humanos, pero que tengan que citar específicamente a la familia, quiere decir que la familia es un bien a proteger, y si es un bien a proteger es porque es un bien que se ha bombardeado desde muchos sitios. Bueno, también todos los que estamos aquí hemos vivido hasta hace muy poco, y vamos a poner una fecha también de consenso, que es el año 2007, lo que se ha llamábamos muy bellamente sociedad del bienestar, pero en realidad era la sociedad del consumo. Esa sociedad del bienestar, que es cierto que tenía una parte de bienestar innegable, tenía otra parte de culto al consumo absolutamente irracional y excesiva. No hay que irse a otro país, porque esto evidentemente no nos ha pasado solo en España, pero si nos fijamos solo en España, pues tenemos que ver lo que han sido los años finales del siglo XX y los primeros del XXI, para ver cómo en nuestro país pasamos de un Estado autárquico, de un Estado, estoy hablando de la dictadura franquista, estoy hablando de los años 70, adelante, un Estado en el que la familia era esa piedra sobreprotegida, las familias numerosas estaban absolutamente protegidas, a, en muy pocos años, pasar al extremo contrario, al extremo de casi denunciar, casi abandonar, desde luego legalmente abandonar, porque cada vez han ido teniendo más abandono legal, más abandono político, digamos, las familias, con honrosas excepciones. Me encanta que esté aquí la consejera y que estemos en esta comunidad, donde la familia, tenemos una consejería de familia, aunque solo sea el nombre ya lo tenemos, que no es solo el nombre, son muchas cosas más. Pero esta no es la realidad de nuestro país. La realidad de nuestro país es que incluso la palabra familia ha estado mal vista.
En mi generación, desde luego, que te vieran con tu familia era algo bastante deshonroso, bastante deshonroso. Y no era una actitud rebelde, ni era una actitud, digamos, de alguien que estuviera al margen de la sociedad. Era una actitud que se acomodaba muy bien con los principios de aquella sociedad llamada del bienestar o del consumo. Yo también la llamo del pelotazo, pero es lo mismo. Nace en los años 80 y es una sociedad en la que una serie de valores son sustituidos por otros, donde lo importante es el triunfo individual. Tú eres muy importante, no tu familia, donde venga. Lo que tú dices es muy importante, no dejes que te avasallen. Tú puedes llegar a cualquier parte y tú puedes conseguir cualquier cosa. Nunca nos dijeron a cambio de qué, pero siempre las cosas se consiguen a cambio de algo. Bueno, en todo este marco de sociedad de consumo, que han sido muchos años, largos años de sociedad de consumo, la familia ha vivido un auténtico proceso de desintegración. Viene un cambio todavía mayor, sobre el que sería para mucho hablar, y si luego, si queréis, en el debate lo hablamos. Es lo que yo llamo la irrupción de la sexualidad en la familia, que son los matrimonios homosexuales, las familias diferentes, o sea, es decir, un colectivo que tradicionalmente se ha colocado al margen de la sociedad y de la familia, de repente reclama ser el protagonista absoluto de la familia. Y entonces se forman toda esta serie de nuevas familias, que no hago ningún juicio de valor, simplemente digo que el modelo tradicional de familia no es que se desintegre y se rompa, es que hay tantos modelos como personas, y muchos más que se pueden soñar. Es una realidad que tenemos delante y que ha llevado al Papa Francisco a decirlo con estas palabras tan sencillas, ¿no? No existe la familia perfecta, no hay que tener miedo a la imperfección, fragilidad ni conflictos. Es decir, tenemos que reconocer que la familia, hemos oído ahora uno de los letreros que teníamos aquí de San Juan de Dios que me ha gustado mucho, hay muchas formas de amar. Bueno, hay muchas formas de familia. Estamos en ese momento en el que hay muchas formas de familia. Entonces, ¿hasta qué punto, a qué punto hemos llegado? Ese punto de ruptura se produce, curiosamente, en nuestro país, o llega, digamos, a su máximo nivel de expresión, de variedad, de contradicción también, de dialéctica, digamos, de alguna manera, coincidiendo casi prácticamente con la crisis económica. Es decir, la crisis económica que empieza, o parece ser, una crisis de unas hipotecas subprime en Estados Unidos, parece ser que es algo absolutamente financiero. Cuando bajamos al terreno nos vamos dando cuenta cada vez más de que el dinero, como siempre, es lo que menos importa. Lo que hay detrás de esa crisis es otra crisis de nuestros valores, otra crisis de nuestra cultura, de nuestro modo de ser, de entender. Esto es para otra charla importante, ¿no? La crisis de la cultura que nosotros estamos viviendo, la falta de autoridad en la cultura, la falta de calidad en la cultura, la falta de fuentes fiables en la cultura. Todo esto se rompe en un determinado momento y surge algo terrible, algo en nuestro país que no había ocurrido nunca, que es la ruptura de la clase media. La clase media basada fundamentalmente en la familia. Esas familias, bueno, y estamos hablando además de una clase media, no de una clase media de señores de 65 años jubilados o prejubilados con unas posibilidades de jubilarse más o menos dignas. Estamos hablando de una clase media muy mayoritaria en este país, de personas entre 40 y 55 años, con familias, con hijos, con un nivel adquisitivo más o menos normal, llámese casa, coche, trabajo, una vida más o menos normal, y de repente una ruptura absoluta de toda esta clase media a la que se le expulsa por completo del sistema. Se le expulsa, está expulsada del sistema. Toda esta clase media, con el drama de los parados de larga duración, con el drama que supone esas rupturas familiares, esas rupturas de la propia economía familiar. Quizás en otro país, y sin quizás, porque en otros países, como Grecia, por ejemplo, se han vivido con una violencia
en las calles, con una desesperación, con una crisis, con una crispación social extraordinaria. En España no se ha vivido así. Hay dos, lo digo un poco de broma, pero hay dos maneras de interpretarlo. Una es que como somos una economía absolutamente sumergida y corrompida y corrupta, pues es que en realidad ni hay tantos parados, ni ha sucedido esta crisis, y en realidad hay un dinero por ahí que corre subrepticiamente y que sostiene al Estado desde sus propias cloacas, digamos. Bueno, esa es una teoría que pudiera ser. Yo creo que eso, hay una parte de eso. Pero creo que hay otra mucho más importante, que es la que, un poco el centro de lo que vamos a hablar ahora, que es de qué manera en España hemos pasado una crisis que hoy lo recordamos. Hubo un momento crítico, una tarde, el otro día nos lo recordaba Soraya Sáenz de Santa María, que estaba leyendo El Norte de Castilla, el día en que iban a intervenir la economía española, y leyó la portada del Norte, que había flores en la Antigua, y dijo, joder, pues si hay flores en la Antigua, a lo mejor es que no interviene en España y el mundo no se hunde. O sea, si esto puede ir así, a lo mejor no es tan triste el mundo, la realidad puede seguir adelante. Bueno, toda este modo que hemos tenido de venirnos abajo, podríamos haber estado en un estado de crispación, que nos quejamos y que hablamos de cómo se está desintegrando, de la gente enfadadísima con el sistema, de los grupos antisistema, los partidos antisistema, de la ruptura del bipartidismo, de la ruptura de nuestro sistema incluso de convivencia. Pero en realidad en este país socialmente no ha pasado nada. No ha pasado nada, no ha habido violencia. Y podríamos decir, claro, es que somos un país tradicionalmente pacifista. Bueno, pues no. Somos un país tradicionalmente salvaje, que ha solucionado siempre sus problemas con la guerra, con la violencia, con el enfrentamiento. Esa es nuestra historia, desde los celtas. Entonces, ¿qué ha podido sostener a este país? ¿Qué ha ocurrido con todas, cuando hablamos de millones de personas? Pues sencillamente lo que todos conocemos. Las familias que se creían extintas, que se creían que ya no tenían ningún sentido, han vuelto a abrir sus puertas. Los padres han recibido a los hijos y los abuelos a los hijos y a los padres. Sin grandes estridencias, sin grandes alaracas, sin grandes manifestaciones públicas, pero estos 8,2 millones de abuelos que tenemos en España, de repente un informe de la Caixa nos dice que en 2 años se triplican los abuelos que sostienen a las familias. Datos que les voy a ir dando. Los pensionistas mantienen hoy a 1 de cada 5 hogares que viven el desempleo. La pensión del abuelo supone el principal sustento para 300.000 familias españolas. 2 millones de personas que no tienen trabajo viven de las ayudas de la familia, de subsidios y de la caridad. Datos del Inserso. Nos dice, más del 50% de los abuelos actualmente cuidan de sus nietos casi todos los días y el 45% todas las semanas. Todas las semanas. Es decir, estas figuras, que son fundamentalmente los abuelos, se hace extensivo a los abuelos. Cuando hablamos de protección social y hablamos de pensionistas, no estamos hablando exclusivamente de los abuelos. Estamos hablando a las personas que tienen una ayuda del Estado. Es decir, esto ha sido una apertura de puertas de muchas familias a todo aquel que lo necesitaba. Aquel que tiene una pyme sabe perfectamente que en el hundimiento de la pyme no se ha ido solamente el dinero del titular de la pyme. Se ha ido el del titular, el de su hermana, el de su hermano, el de su cuñado, el de su padre, el de su abuelo, el piso. Y estamos hablando el otro día de 2 millones de pymes cerradas en este país, ¿no? Detrás de cada una de las cuales hay un drama personal. ¿Dónde se ha manifestado toda esta gente? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde está? Está protegido por sus familias. Bueno, en los periódicos hemos denunciado también muchas situaciones de abuso en este sentido. Es decir, personas que han vuelto a sus casas y que están utilizando el dinero de los pensionistas de una manera y no tratando precisamente bien a sus padres o a sus abuelos. Está esa parte, es una parte.
¿Cuál es la otra parte? La otra parte es que de repente esa desconexión, o sea, hemos pasado de tener abuelos que eran maravillosos, que nos contaban historias, que eran héroes. Ya no quiero decir yo que tenía abuelos de la guerra cuando contaban historias de la guerra, ¿no? Eran fascinantes que nos contaban. A ser abuelos absolutamente rollos, arrumbados, abuelo, no me cuentes tu historia. Abuelos retirados, abuelos solos, abuelos que no tenían ninguna comunicación con su familia. Hemos pasado de un escalón de hijos a padres de incomunicación absoluta, o sea, de los llamados hijos, lo habrán oído ustedes muchas veces, los niños llavero, que les daban los padres las llaves y dice, tú sales de casa, entras, sales, que yo tengo mucho que trabajar y no tengo nada que ver contigo. Bien, a una situación en la que en miles de hogares el abuelo ha de responder por el padre tiene el hijo hasta los 30 y muchos años más en la casa, el hijo que en una generación jamás soñó con dar un duro en su casa o colaborar, tiene que colaborar, no es que quiera, es que tiene que colaborar, y de repente, sin darnos cuenta, esas 3 generaciones que convivían en una casa empiezan a hacer cuentas como en las antiguas familias, como en los viejos clanes, como en la antigua organización familiar. No quiero hacer con esto un cuadro maravilloso, quiero decir que esto tiene también sus defectos, pero sí quiero decir, para terminar con este cuadro y luego ya hacemos el coloquio, sí quiero decir que la crisis, que no es que la hayamos pasado, que la estamos pasando todavía, nos ha enseñado no muchas cosas. Hay muchas personas, muchísimos de los que todos conocemos, que están deseando que esta crisis termine para volver a hacer exactamente lo mismo que se volvió a hacer anteriormente. El otro día, en una conferencia de un economista en los foros económicos que hacemos en el norte de Castilla, no diré quién, nos recomendó a los que estamos en el foro que si pensábamos en nuestro futuro, en lo que teníamos que invertir es en ladrillo, que nos olvidáramos de tonterías, que lo importante es el ladrillo. Dice, no se lo digo como una broma, se lo digo como economista. La construcción va a pegar un petardazo en los próximos 3 años importante. Olvídense ustedes de otras cosas, inviertan en el ladrillo. Y luego le he preguntado, pero vamos a ver, ¿no nos han dicho que la burbuja inmobiliaria es parte de todos los males que estamos padeciendo? ¿Cómo vamos a volver a ese sistema del ladrillo en el que un muchacho se va de su casa con 20 años, se forma una familia, se hipoteca por 3 veces lo que pueda ganar en toda su vida y después vuelve a casa de su padre porque le han quitado el piso, el coche y, si te descuidas, la familia? No si te descuidas, se la quitan físicamente porque le quitan la custodia de los hijos porque no los puede mantener. ¿Cómo podemos volver? Es decir, yo no creo que en la crisis hayamos aprendido algo absolutamente esencial, o sea, haya sido una crisis que nos haya limpiado el alma y que nos devuelva los valores que teníamos antes. Para nada, yo no lo creo. Sin embargo, sí creo que algunas cosas nos han enseñado. Unas de las que nos han enseñado es que en el momento de la verdad, en el momento realmente, en los momentos duros, en los momentos difíciles, en los momentos en los que la sociedad pierde incluso su nomenclatura, o sea, pierde su propia estructura, pierde su sentido, hay una parte, o ha habido, y hay, una parte de esta sociedad que por sí misma ha sabido mantener todo lo demás, ha dejado que pasara la ola y se ha situado en el otro punto de la ola, esperando a ver qué es lo que sucede y ver qué es lo que pasa. Y esa parte ha sido la familia, nuestra familia. Muchas gracias.